Muy buenas tardes, colegas. El día de hoy, 2 de julio, continuamos con el ciclo de charlas de capacitación y actualización de conocimientos, nuevos retos, bioseguridad, perfiles del consumidor, gestión de calidad, protocolos y tangibilidad del turismo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. El tema que va a trabajar hoy día es el guía y el exitoso manejo de operaciones turísticas nacional de Galápagos. Quien va a trabajar hoy es la guía naturista María del Carmen Ramírez, a quien le hemos estado esperando para compartir esta tarde y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Empiece, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Antes que Sí, nada, está perfecto. muchísimas gracias, Leilis, porque cuando recibí tu llamada y me comentaste de eso, pues me pareció una muy buena cosa, ya que es en estos momentos, en estos tiempos en que uno salir de casa, la mejor forma de instruirse a uno mismo es a través del Internet, con los talleres, los foros que se han suscitado de todo esto, la situación actual. Entonces es realmente una buena oportunidad para mí de poder compartir con ustedes. Por supuesto, no soy una experta en la materia, pero creo que el tiempo que he estado en Galápagos puedo dar fe de las cosas que suceden aquí. Entonces, pues como ya me presentó Cora, y yo trabajo en Galápagos, soy guía naturalista y llevo ya 26 años en las islas. Entonces sí, me considero que tengo alguna experiencia al respecto. Entonces, prácticamente el tema que quería mencionar a ustedes era sobre nuestro rol como guías, ¿no? Ya hemos escuchado un poco de Luis Diego, también de algunas personas que ya se presentaron, y es interesante ver que todos tenemos prácticamente el mismo objetivo, ¿no? Es todo nuestro trabajo y todos queremos recuperar y reactivarnos nuevamente porque la situación está muy fuerte. Entonces, quiero también mencionarles un poquito sobre lo que hace el Parque Nacional, la dirección del Parque Nacional Galápagos sobre el manejo en las islas y qué es lo que nos está esperando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a futuro, que se nos viene a futuro? Entonces, prácticamente un poco sobre la reseña histórica que todos ustedes seguramente ya saben desde la historia de Galápagos, ¿no? Desde que fue descubierta en 35 oficialmente, pero no forma parte del Ecuador sino hasta 1832, cuando la anexamos Galápagos al territorio ecuatoriano. No es parque nacional sino hasta el año de 1954, y se hizo ese año porque se conmemoró el primer centenario de la publicación del libro del origen de las especies de Charles Darwin, que como todos ustedes saben, pues fue el famoso inglés que visitó las islas, el más famoso visitante de Galápagos, ¿no? Del cual lo debemos muchísimo prácticamente. Una vez que las islas se declaran parque nacional, hay un porcentaje que se deja, que es la parte colonizada, que solamente es un 3%, y hay una franja total del 97% que es totalmente protegido. Entonces, aparte de ser provincia del Ecuador, es una región muy grande y es un nacional bastante grande. Es el primero declarado en el Ecuador. Estamos a 1,000 kilómetros de distancia de la costa del Ecuador, con más de 120 islas, y de las cuales solamente 5 son las islas habitadas. Seguramente ustedes ya deben saber eso, que hay una población relativamente grande en Galápagos, aproximadamente 33,000 habitantes en Galápagos, siendo la más grande, no la capital, pero la más grande es la isla de Santa Cruz. Entonces, básicamente la economía en Galápagos se basa en el turismo, y es por eso que nos ha afectado bastante la famosa pandemia. Por supuesto, tenemos un sector pequeño pesquero, artesanal y agrícola, pero no es realmente lo mismo como quienes dependemos del turismo. ¿Por qué los visitantes llegan a Galápagos? Por supuesto, Galápagos ha sido famoso y ha tenido grandes declaratorias desde que es un parque nacional, patrimonio de la UNESCO en el 78, después reserva marina,
santuario de ballenas, y el último fue el convenio Ramsar, que es para protección de los humedales, sobre todo de la isla Isabela, y eso fue en el 2002. Galápagos es un archipiélago único, es verdad, tiene muchísimas características y algo que le hace especial y por supuesto es un atractivo turístico, es que tiene unos paisajes volcánicos impresionantes, la geología de Galápagos es fascinante por donde está ubicado. En la unión de 3 placas tectónicas que se van separando, entonces eso hace que el volcanismo en Galápagos sea muy activo y sea todo el tiempo esté presente. También tenemos una flora, una fauna endémica. Una de las razones principales de eso es que tenemos un aislamiento geográfico de 1000 kilómetros de distancia. Al estar las islas completamente aisladas, separadas y sin haber tenido el impacto humano, se han podido desarrollar naturalmente, ¿no? Y eso es lo que le hace especial a las islas. También los afloramientos y los nutrientes debido a las corrientes marinas hace que tengamos una fauna bastante endémica y bastante especial, a pesar de estar en una zona ecuatorial, a pesar de estar en el Ecuador, a pesar de estar en una zona tropical. Tenemos un clima subtropical debido a estas corrientes marinas y, por supuesto, considerado Galápagos un laboratorio de biodiversidad, ya que el 95% de la biodiversidad actual original todavía se conserva, es decir, que hemos perdido muy pocas especies en todo este tiempo. El hecho de que haya estado aislada del humano tanto tiempo, eso es una gran ventaja de las islas. Por supuesto, tenemos paisajes increíbles, tenemos diferentes ecosistemas, desde zonas de humedales, manglares, tenemos zonas áridas, secas, hasta bosques un poquito más de árboles frondosos, un poco más tropicales, que eso es lo que le hace cambiar a las islas constantemente, sobre todo en las islas altas. Y el turista eso puede apreciar, el visitante llega a apreciar que solamente en un recorrido corto y en una sola isla puede ver diferentes tipos de vegetación, diferentes tipos de ecosistemas. La fauna ni se diga, en el Ecuador teniendo especies que no nos podemos imaginar nunca ver en zonas tropicales, como el pingüino, es el pingüino más ecuatorial del mundo. Tenemos 2 tipos de otarios, que son los leones marinos de 2 pelos, que esos son bien y tenemos el lobo marino que vino una vez de California y por supuesto se evolucionó en una especie propia a Galápagos. También tenemos el flamenco, que lo podemos encontrar en la zona del Caribe, en la península de Yucatán, que es la misma especie que ha llegado a las islas. Otras especies que también endémicas, que solamente se las encuentra en Galápagos, el cormorán áptero, que es el único que no puede volar, un gavilán endémico como especie, el único albatros tropical que se encuentra en el mundo, se encuentra en Galápagos, y por supuesto una de las gaviotas más lindas, más hermosas, que tienen hábitos nocturnos, que es muy diferente a todas las gaviotas del mundo. Son razones más que suficientes para que el turista, el visitante, llegue a Galápagos. En cuanto a reptiles, tenemos la iguana marina, que es la única iguana con hábitos marinos en el mundo. De iguanas terrestres tenemos la iguana terrestre propia de una isla en particular, Santa Fe. Tenemos la iguana terrestre que se encuentra en las diferentes islas. Y tenemos el último descubrimiento, que es la iguana rosada, que solamente se encuentra en una isla particular, en un lugar particular, que todavía en realidad es un descubrimiento que todavía no sale mucho a la luz, en el sentido de que los visitantes no pueden verla, los guías no podemos verla. Es algo que es una especie que solamente está nueva para la ciencia, ¿no? Y pues esperemos que en algún momento se la pueda conocer, pero por eso se le conoce a Galápagos como un laboratorio de evolución, justamente por esas sorpresas que tenemos. Lagartijas, que tenemos diversos tipos en un lugar tan pequeño como es las islas, ¿no? Por supuesto, la fama que le ha dado a Galápagos es que es un laboratorio de evolución, por las famosas teorías de la radiación adaptativa de Darwin, y los ejemplos claros son los famosos pinzones de Darwin y las famosas tortugas gigantes, el emblema que le da el nombre a Galápagos. En cuanto al turismo en las islas,
inicia el turismo básicamente organizado hace más de 65 años con empresas locales. Una de ellas es la empresa en la que yo trabajo, que se llama Metropolitan Touring, que es una empresa enteramente ecuatoriana. Va el desarrollo gradual y realmente siendo exitoso hasta llegar a los 271,000 turistas que visitaron el año pasado en Galápagos. Un poquito menos, casi 4,000 turistas menos de los que llegaron el año 2018. El año anterior tuvimos una baja en la economía mundial y eso redujo la cantidad de la afluencia de turistas a Galápagos, pero son 271,000 los que se registraron el año pasado. ¿Quién dirige el turismo en las islas? Básicamente la dirección del Parque Nacional Galápagos, que es la organización que regula toda la actividad turística en las islas. También regula las patentes de operación, tanto de los prestadores turísticos, los hoteles, los restaurantes, como también las embarcaciones que operan en las islas, y también la patente de operación de los guías naturalistas. Es decir, que nosotros nos debemos al Parque Nacional. A pesar de que los guías naturalistas trabajamos para empresas aparte turísticas, sin embargo, la capacitación y el permiso nos lo da la dirección del Parque Nacional Galápagos. También en el turismo de las islas hay que reconocer que tenemos planes para el ecoturismo y planes de sostenibilidad, planes de manejo, los programas de reciclaje, programas ambientales y, por supuesto, los programas de erradicación de especies invasivas introducidas, que eso es uno de los temas que se encarga la dirección del Parque Nacional Galápagos. La realidad del turismo en las islas, por supuesto, es como en todo lado, que nosotros ya hemos visto, tenemos un perfil de turista del cual llega a Galápagos, y hoy en día es interesante que no podemos estereotipar como lo hacíamos hace 30 o 50 años, en la que solamente el turista extranjero llegaba a Galápagos. Ahora nosotros vemos que de la nacionalidad son solo 67% extranjeros y el 33% de turismo nacional. ¿Eso qué significa? Que cada día más y más el turista ecuatoriano viene a visitar las islas. Eso es algo que no sucedía antes. Antes solamente teníamos el extranjero y principalmente que venían de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque era la persona que podía costearse un viaje tan costoso como lo es. Sin embargo, hoy en día ya es un poquito más, ya tiene más acceso para las personas y ahora tenemos visitantes de todo el mundo. Muchísimo turismo latinoamericano. Se han abierto mucho las fronteras con países como Argentina, Chile, Brasil. La llegada de aerolíneas como la TAM y operando en Galápagos, pues eso facilitó porque vinieron con muchas promociones, ¿no? El interés y expectativas, como todos, el disfrutar de la naturaleza, ese es el interés principal de todo el turista que viene, pero también, por supuesto, el de marcar el destino y tener ya un checklist. Nosotros visitamos este lugar, nos iremos al siguiente. Es como que Galápagos se ha vuelto famoso y el turista quiere conocer esa fama. En cuanto a la infraestructura hotelera, en Galápagos tenemos las embarcaciones navegables, pero también tenemos los famosos tour diarios. Estos tour diarios han tomado muchísima fuerza en los últimos años, es decir, que los turistas pueden llegar a Galápagos, llegan a un hotel y diariamente toman una lancha, con el permiso del parque, por supuesto, que tiene un itinerario específico y realizan la actividad en unas 2 horas de navegación, llegan al sitio de visita que está asignado para esta lancha, hacen la visita y regresan en la tarde. Esta es una forma un poco más económica que las embarcaciones navegables y es bastante acogido en familias, en personas que van de mochila, en personas que no tienen algo organizado y que tienen el tiempo de recorrer las islas y el tiempo de pasar, digamos, 1 semana, 2 semanas, inclusive hasta más, y pueden darse el lujo de un día salir, otro día quedarse en el hotel, en la isla principal, ¿no? Y por supuesto están los hoteles. El turismo es muy importante para la economía local, eso es inevitable pensarlo, todo el mundo trabaja directa o indirectamente en el turismo.
En cuanto a restaurantes, las tiendas, los pequeños prestadores turísticos locales. ¿Qué significa eso? Son las personas que prestan el servicio de rentar las bicicletas para el turista, las motocicletas, los que usan el taxi para llevar al turista de un sitio de visita al otro. No necesariamente son los guías, pero prestan ese servicio. Y eso se ha desarrollado últimamente en Galápagos, es bastante fuerte. Es decir, que el turista que llega a Galápagos, hay muchísimo, hay un gran porcentaje de turista que se queda en la isla y hace turismo por su cuenta, en sitios que ellos pueden ir por su cuenta, pero hay otros sitios en los que de ley necesariamente tienen que tomar un tour y por supuesto tienen que tomar un guía que está licenciado por el Parque Nacional, ¿no? Sin embargo, el turismo es prácticamente la base de la economía local, la economía en las islas. La función del guía naturalista es como el guía naturalista en todo lado. Ser un guía no significa solamente guiar. Alguien nos estaba diciendo en la exposición de ayer que no es solamente pararse, hablar y hablar, sino lo importante es hacer analogías, lo importante es estar preocupado del huésped, del turista, tener una dedicación, un cariño hacia el lugar donde nosotros estamos trabajando, nuestro hogar. Entonces, no es solamente cuestión de guiar y de interpretar, es muchísimo más allá el trabajo nuestro. Y lo más importante es tener paciencia, el don de gente y el carisma con las personas que nos visitan. Eso yo creo que es muy importante y para mí es gratificante ver que cada vez más los residentes galapagueños están involucrados en esta actividad. Cuando yo inicié, hace 26 años, éramos la gran mayoría guías de afuera, es decir, extranjeros. Yo no me siento extranjera porque soy nacida en Quito, en Ecuador. Sin embargo, como toda mi vida trabajé, quería experimentar Galápagos y así fue. Entonces, no eran muchos, de hecho había muchísimos guías extranjeros en esa época, hace 25, 30 años, los guías extranjeros, que eran los que venían de afuera, muchos de ellos tenían títulos de biología, títulos de científicos, títulos de geólogos, y pues pocos éramos realmente los guías ecuatorianos y muy, muy pocos los guías de Galápagos. Poco a poco el Parque Nacional empezó a involucrarse haciendo los cursos para los guías y las empresas turísticas también empezaron a involucrar y a auspiciar a jóvenes de Galápagos a hacer eso. Y hoy en día la mayoría de los guías son galapagueños. De hecho, uno de los requisitos para ser guía en Galápagos es tener la residencia. No significa vivir ahí, pero tener la residencia significa que usted no necesariamente ha nacido en Galápagos, no necesariamente vive ahí. En mi caso, yo no vivo en las islas, paso la mayor parte del tiempo allá, pero mi residencia es en Ecuador, en el continente. Pero al tener la residencia significa que es el permiso que uno puede trabajar allá. Y de esa forma es algo gratificante ver que cada vez más los chicos, los jóvenes se están preparando y tenemos, yo puedo decir que, orgullosamente puedo decir que el grupo de guías de Galápagos hoy en día es realmente espectacular porque son profesionales que vivieron un tiempo en las islas, se han dedicado, pero también son profesionales, ¿no? Entonces, en mi experiencia, eso es algo realmente muy, muy bueno, es algo fabuloso esa parte de los guías. Sin embargo, el manejo y la conservación del Parque Nacional es estrictamente de la dirección del Parque Nacional. Y hay 3 etapas o 3 partes para este manejo, para que el manejo sea realmente exitoso, como lo es hoy en día. La primera parte es la zonificación del uso público de los sitios de visita, es decir, que los sitios de visitas están clasificados de acuerdo a la restricción, de acuerdo a la alta vulnerabilidad. Muchos lugares se pueden visitar solamente embarcaciones o grupos pequeños. Muchas veces tenemos horarios de visita para estos lugares y ciertos lugares únicamente y ciertas actividades. En el caso de lugares intensivos, significa que tienen una afluencia constante. Hay lugares que realmente son famosos y son usados
por las empresas de turismo constante, pero controlada. Eso es importante, siempre tiene que estar controlado. Y el mismo hecho de que el guía únicamente puede llevar 16 personas al mismo tiempo, eso ayuda a controlar. Y por supuesto que los itinerarios de los barcos sean fijos. Los itinerarios de toda embarcación tienen que ser fija. Es decir, que nadie puede cambiar el itinerario a su gusto ni al gusto del turista, ¿no? Por supuesto, hay también lugares recreacionales y también de cultural educativo que son el turismo con base local, que significa que son lugares de las personas, la gente de Galápagos puede ir sin necesidad de tener un tour. Por lo general son unas ciertas playas y ciertos lugares que ellos pueden acceder sin necesidad de tener el tour. Y de esa forma se promueve un poquito el turismo con base local, que eso es lo principal que se necesita. Entonces, la segunda parte, realmente es la carga aceptable de visitantes que llegan a un sitio. Como ustedes pueden ver aquí en la fotografía claramente, ¿no? Turismo masivo tiene un impacto completamente negativo y esto es lo que sucede en muchos lugares del mundo. Afortunadamente, Galápagos ha sido manejado de tal forma que el turismo es controlado, el turismo es responsable y es sensible ante el entorno natural que tiene de las islas. ¿Cómo se maneja eso? Eso es a través de un parámetro que se llama GAM, que significan grupos al mismo momento. Como ya les dije anteriormente, son 16 turistas por cada guía naturalista. Eso es en cualquier embarcación, teniendo embarcaciones de hasta 90 huéspedes, como teniendo embarcaciones de solamente 32 o 16. De las embarcaciones pequeñas de 16, pues solamente llevan un guía naturalista, ¿no? Pero de esa forma es más. Y la tercera parte de este manejo de Galápagos se refiere al monitoreo turístico para el adecuado manejo del impacto que existe con el turismo. Sabemos muy bien que el turismo es un impacto. Nosotros dejamos una huella muy, muy grande en las islas y eso hay que constantemente monitorear, sobre todo la erosión, sobre todo cuando los senderos se amplían, se agrandan, la formación de grietas, canales, la contaminación, basura, grafitis, fogatas, que eso no lo logramos ver en realidad tanto como yo recuerdo haberlo visto hace 26 años. La basura no era todo el tiempo, pero sí ocurría. Hoy en día se ve menos y se ve que la conciencia de las personas, sobre todo la conciencia del pescador local, de las personas que viven en las islas y visitan los sitios recreacionales, pues sí se ve que hay una conciencia sobre eso, ¿no? El mismo hecho de que las islas son declaradas libres de plástico ya es un paso bastante grande que hemos hecho. El hecho de que en el año 2000 empezamos con el reciclaje de desechos sólidos, eso es una muy buena cosa que antes no se hacía. Y por supuesto, poco a poco vamos ganando un poquito al trabajar con la comunidad, que eso es algo importante, que es base del ecoturismo, ¿no? También el Parque Nacional se encarga de lo que son las la presencia de especies introducidas, que siempre es un problema muy grave en las islas, es un problema, parece que no tiene fin, pero se controla poco a poco, tanto las especies de flora y fauna introducidas y, por supuesto, los atractivos biológicos que tienen las islas, ¿no? Entonces, todo eso es parte de este monitoreo continuo. Ahora, ¿qué sucede con el COVID en Galápagos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Los contagios en los cruceros. Mientras en el mundo entero los cruceros tuvieron contagios impresionantes que se fueron fuera de la mano, no hubo ni uno solo en las expediciones en Galápagos. Y lo digo porque logramos sacar al último turista de las islas en vuelos humanitarios en marzo. Es decir, que después no se quedó absolutamente nadie en Galápagos y, por supuesto, los hoteles y las embarcaciones, todas las embarcaciones pararon su operación. Entonces, no tuvimos ningún COVID en los cruceros.
En caso de pagos son muy pocos, los casos, estaba leyendo hace poco que no llegan ni a 100 los casos de COVID comparados con los miles que existen en el continente. Entonces, Galápagos realmente ha tenido muchísima suerte. El hecho de que Galápagos realmente está aislado, logramos actuar en el momento preciso, nos ayudó muchísimo. Y por supuesto, no tenemos nada de vuelos que estén entrando a Galápagos, entonces Galápagos realmente está aislado, geográficamente y socialmente. En cuanto a la pandemia y su efecto, ha dado, por supuesto, el efecto negativo a la salud, pero más que nada a la economía local. Y eso es un problema muy grande, ya que realmente depende del turismo. El hecho de que estos 4 meses Galápagos haya estado cerrado para el turismo local e internacional ha sido devastador. Realmente que ha sido fuerte, desastroso para las personas en Galápagos, simplemente porque nunca nos imaginamos que esto iba a pasar. Y digo, para Galápagos, claro que también estoy hablando del continente, del Ecuador y del mundo entero, porque es algo que no nos imaginamos la magnitud y recién la estamos conociendo y sabemos que todavía sigue, que esto no acaba. Entonces tenemos que buscar alternativas. Y esa es la parte difícil en Galápagos, las alternativas para la economía, ya que no tenemos nada de experiencia al respecto. El sector agrícola realmente no tiene mucho, físicamente no existe el espacio para ganarle a la agricultura en la economía de Galápagos. Y también tenemos otro problema grande, es todos los productos que llegan desde el continente hacia Galápagos, es la gran mayoría. Galápagos no puede abastecerse solo, sobre todo para una cantidad de 30,000 habitantes. Entonces, ese es un problema gravísimo y ese es el cual se ha estado desarrollando estos meses Galápagos para lograr salir de este problema y recuperarnos de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, también dentro de esto están las cuarentenas obligadas en las embarcaciones de Galápagos. Yo les mencionaba antes que no teníamos ningún contagio, ningún turista en las embarcaciones. Sin embargo, tenemos tripulantes que han sido obligados a pasar las cuarentenas en las embarcaciones. Y estos tripulantes han estado obligados a pasar los 4 meses seguidos en los barcos. Tenemos con la dotación mínima en embarcaciones, hemos tenido, si contamos con 80 embarcaciones en Galápagos y cada una con la dotación mínima, pues tenemos muchísima gente que está flotando en el mar, tripulantes y que no han podido bajar, no han podido desembarcar, no han podido regresar a sus familias y para eso ha sido una experiencia bastante dura, ¿no? Eso es lo que he hecho ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Los protocolos de bioseguridad para operar en Galápagos. Ya están los protocolos, ya estamos trabajando en eso, ya tenemos lineamientos, ya tenemos obligaciones, responsabilidades que acatar. Tenemos inclusive ya protocolos listos. Todavía no tenemos los visitantes, los turistas que quieran llegar a Galápagos, pero tenemos ya la apertura aprobada para la apertura de vuelos a la. Y una de las cosas que todo el mundo tiene que tener para ingresar a Galápagos, no solamente el turista, sino también el residente que va a Galápagos, el familiar del residente y el turista que va a tomar un tour, tienen todos que tener la prueba negativa PCR para ingreso. Eso es obligatorio. Aparte de eso, en uno de los protocolos está el APO, que es el aislamiento personal obligatorio, que todo residente a Galápagos debe hacerlo durante 14 días, 8 días en casos excepcionales y en casos excepcionales únicamente con un salvoconducto. El turista no debe hacer este aislamiento personal obligatorio porque el turista lleva un salvoconducto emitido por la operadora de turismo o el prestador de servicio turístico, ya sea un hotel o una agencia pequeña, que le va a permitir entrar con este salvoconducto. Por supuesto, se necesita hacer un control del equipaje muy arduo.
La capacidad al personal en aeropuertos, operadores y prestadores de servicio es importantísima. Yo creo que a nivel mundial se está dando este tipo de capacitaciones. Todos tenemos que estar preparados para recibir al turista, para hacer que el turista se sienta bien recibido, se sienta seguro. Eso es importante. Un monitoreo constante, las normas básicas de higiene, de salubridad, que todo el mundo ha hablado, que todos ya lo conocemos desde la práctica en casa mismo. Por supuesto, se va a hacer una reducción del aforo a 50% en hoteles, en restaurantes, en las embarcaciones, en los sitios de visita, y las regulaciones del Parque Nacional hay que seguirlas con responsabilidad. Esto es parte de los protocolos de bioseguridad que se está trabajando para iniciar la operación en Galápagos, y esperamos que pues se dé esta operación muy pronto, ¿no? Como todos. Entonces, lo que nosotros queremos es realmente que el turista vea que ya estamos listos, que el turista vea que está llegando a un sitio seguro, que su experiencia sea inolvidable, que venga a un sitio tranquilo, seguro y positivo. No queremos que este turista llegue con miedo de todas las cosas que le va a pasar, que tenga el miedo, que se sienta intranquilo, que se sienta inseguro. Eso es lo que no queremos. Queremos todos, queremos que el turista venga a Galápagos, se sienta bien, que se quede un tiempo en el Ecuador continental, que viaje a Perú, que se sienta feliz, que vaya a conocer Cusco, que se sienta seguro de que todo está bien y que todos estamos preparados para recibirla, ¿no? Y para eso, pues no nos toca más que adaptarnos a esta pandemia. Y yo quería utilizar esta fotografía de Darwin y Wallace, porque al día de ayer, 1 de julio, se conmemoró la fecha en la que ellos dos promovieron la teoría de la evolución en la Sociedad Linnea de Londres, en Inglaterra, y pues es un día clave para quienes creen en la evolución de las especies. Y por supuesto, quería dejarles con esto, que realmente la pandemia es una clave para la selección natural. Tenemos que coexistir con el COVID-19, tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios, a evolucionar con estos nuevos cambios, por supuesto, porque recuerden que las selecciones naturales es quien se adapta realmente, llega a ser exitoso, y eso es lo que nos falta, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, básicamente, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Creo que no he tomado mucho del tiempo, no son ni los 40 minutos, pero de todas maneras, pues estoy abierta a preguntas que pueda contestar. Gracias, muchas gracias por participar. María del Carmen, aquí tengo una pregunta. Estoy con retorno, creo. Ok. A ver. Tengo aquí una pregunta. Ítica, si bien es cierto, el manejo del turismo con respecto a los parques y a las reservas naturales no son igual medida tanto en Ecuador como en Perú, Wilfredo Surco nos hace la consulta que si a usted le parece que lo que se ha planteado en cuestión de calidad y de salubridad es suficiente para el proceso que estamos pasando de pandemia. Ya. Bien que me hace esta pregunta, gracias. No, realmente que no tuve mucho tiempo para preparar más diapositivas, no quería alargarme en eso, pero sabía que me iban a me iban a hacer preguntas al respecto. Aparte de la higiene, la salubridad es muy importante, pero también hay que tomar en cuenta a parques nacionales, a sitios en donde realmente vamos en grupos grandes, no va a ser lo mismo. Definitivamente que no va a ser lo mismo. No trataremos a lo máximo de evitar las aglomeraciones. Puedo hablar en el caso de Galápagos, porque el caso de Galápagos, los sitios de visita son muy reducidos. Es decir, que el sendero es súper reducido. No es un lugar en donde uno puede caminar a la montaña por su cuenta y caminar y estar separado los 2 metros, 3 metros de la siguiente persona. En el caso de Galápagos, normalmente los grupos vamos juntos con el guía, porque ese es... Ahora lo que va a suceder es que los grupos van a salir con menos personas. Todo esto, el Parque Nacional realmente no ha hecho una ley, una regla oficial.
ha dejado que las operadoras realmente decidan de acuerdo a su aforo, pero nosotros, en el caso de mi operadora, hemos decidido que vamos a bajar solamente con 8 personas, 8 visitantes por día a la isla. Entonces, primero es eso, que vamos a bajar la cantidad de personas que va a visitar un sitio de visita. Tenemos que tener grupos separados, por supuesto. Bueno, siempre lo hacíamos justamente para evitar la aglomeración, pero hoy más que nada. Y por supuesto con todas las medidas de seguridad. Va a ser muy difícil estar con una mascarilla y poder hacer el trabajo de un guía con una mascarilla. Va a ser muy difícil que el turista también se adecue con eso, pero el turista tiene que ya estar avisado antes de venir desde casa, todo el protocolo que debe la realizar con responsabilidad, acatar eso. El mismo hecho de poder acercarnos al turista, el contacto físico que nosotros teníamos con nuestros huéspedes, con nuestros turistas, pues ya no va a suceder. Entonces son cosas que van a cambiar muchísimo, no sabemos por cuánto tiempo. Entonces no es solamente cuestión de salubridad y higiene, sino son muchísimos más aspectos y grupos pequeños, por supuesto. Ahora, estar en la naturaleza, estamos en un espacio abierto, que también tenemos una ventaja más grande que estar en un sitio como un museo, estar en un sitio cerrado, ¿no? No sé si llegué a contestar esa pregunta. A mí me parece que sí. Leilis Gutiérrez hace una consulta. ¿Cuándo aperturan el Parque Natural de Galápagos? ¿Y para cuándo se ve que hayan los primeros vuelos que arriben al lugar? Perfecto. Entonces, justamente el día de hoy tuvimos una charla con la Comisión de Operación de Emergencia, el COE Nacional y de Galápagos. Esta charla hacia los guías y esa fue sobre los protocolos de apertura. Y en eso dijeron, ya tenemos el permiso para la apertura de los vuelos a Galápagos desde el 1 de julio. Ya se lo hizo, ya tenemos, estamos ya preparados. Sin embargo, todavía falta que las aerolíneas se decidan en cuestión de las frecuencias de vuelos que van a suceder, porque antes teníamos muchísimas frecuencias a Galápagos, teníamos 3 aerolíneas con 3 vuelos diarios a las islas y 2 aeropuertos principales, entonces ya se puede imaginar la frecuencia. Sin embargo, ahora va a ser una frecuencia mucho más reducida. Entonces, ya estamos listos, ahora es la parte comercial. Ahora es la parte que las operadoras necesitan llevar el mensaje al turista. Ya estamos listos, ya vengan a visitarnos, ya tenemos todo bien, ya el barco, el hotel, el restaurante ya está preparado para recibirle, por supuesto, con todos los protocolos de seguridad. Ahora ya usted puede venir, pero tiene que hacer ciertos documentos, tiene que hacer ciertas cosas antes de regresar. Cuando uno llega a Galápagos debe pagar un impuesto, el tributo a la entrada. Entonces, para evitar la aglomeración en el aeropuerto principal, en el aeropuerto de Baltra y el de San Cristóbal, lo que vamos a hacer, lo que se ha planteado a los operadores es hacerlo todo todo virtual. Es decir, que el turista ya viene pagado el tributo, el impuesto del Parque Nacional, ya viene pagada la tasa migratoria y solamente ya debe presentar el certificado de la prueba que va a estar contrastada con el Ministerio de Salud en los aeropuertos y ya va a tener todos los permisos. De esa forma se evita la aglomeración en el aeropuerto. En cuanto a los vuelos internacionales, entonces para contestar la pregunta, Leilis, de esta primera pregunta, ya estamos listos, solamente necesitamos los turistas. Eso es lo que nos falta. En cuanto a la apertura de vuelos internacionales directos a Galápagos, fue una socialización que se dio hace un par de semanas y en realidad eso todavía no está limitado por completo. Hay todavía factores que estudiar eso, pero por el momento no se va a realizar. Era una idea que Galápagos, la población de Galápagos salió como alternativa al problema que está sucediendo si el turista no quiere entrar a Guayaquil, a Quito, para entrar a Galápagos, sino venir directamente a Galápagos. Pero realmente no se podría dar, mi opinión personal, porque no soy una experta, es que estaríamos yendo en contra de
de lo que realmente Galápagos es. Galápagos justamente es único porque está muy bien regulado, porque tenemos apenas 270,000 visitantes que vienen al año, tenemos capacidad de carga para los diferentes sitios de visita, entonces sería muy difícil, ¿no? Eso es, Leilis. Ok, Elga de la Cruz Fernández nos hace una consulta. ¿En Galápagos se está considerando bajar los costos de los paquetes turísticos? Porque sabemos que es un destino caro. ¿Y cuántos turistas al día ustedes aproximadamente tienen y cuántos están pensando tener a futuro? ¿Se ha hecho una proyección? Ok. A ver, puedo decir, Elga, de parte de la empresa para la cual yo trabajo, ¿no? Metropolitan Touring es una de las empresas fundadoras del turismo en el Ecuador y en Galápagos. Yo trabajo con ellos los 26 años. Entonces, una empresa muy sólida, muy buena. Y ellos han estado promocionando con paquetes un poquito más económicos de lo que hemos tenido, justamente para promocionar el turismo local, porque nosotros sabemos ahora que quienes van a querer venir a Galápagos primero van a ser los ecuatorianos, sobre todo la gente de la sierra, de Quito, de las alturas de las montañas, porque ya terminamos el periodo escolar, entonces la gente realmente quiere salir y la primera cosa que busca es playa. Y muchos quieren cumplir su sueño de ir a Galápagos, entonces estamos promocionando con paquetes un poquito más económicos. Las aerolíneas también promocionando vuelos más económicos. Entonces, yo puedo decir que al menos de parte de mi empresa sí se está haciendo justamente para promocionar. En cuanto, porque el Galápagos es una operación costosísima, inclusive no solamente para el extranjero, también para el ecuatoriano. ¿Cuántos turistas por día estamos considerando tener en Galápagos? Eso es difícil decir porque nuestro aforo, por ejemplo, en el barco en el que yo trabajo es de 90 huéspedes y nosotros estamos planteando una ocupación del 40%. Entonces, nos estamos planteando que con ese aforo vamos a terminar el año prácticamente. Ya en el 2021 vamos a ver qué hace. Y creo que todos los barcos van a hacer lo mismo. Entonces, de los 271,000 turistas que llegaron el año pasado a Galápagos, por supuesto no vamos a tendremos muchísimo menos que eso, ¿no? Ya que todos, no solamente los barcos, sino también los hoteles van a tener el 50% de aforo y también las embarcaciones de tour diario también van a hacerlo. Entonces, todo eso. No tenemos más preguntas por parte del público, pero yo tengo una. Ajá, sí. Sabemos que entre los diferentes destinos de América vamos a tener una gran competencia por querer tener el mayor número de visitantes posible. En este contexto, la mayor cantidad de los países está buscando el servicio de calidad en la oferta y estamos pensando probablemente en algún tipo de certificación. Ustedes también lo han pensado así. Certificación en el aspecto de no solamente calidad, sino preparación para este proceso, ¿no? Que sí están aptos para brindar el servicio, digamos así. Exactamente, sí, justamente hoy día se habló de eso, de esa certificación. Esto se está trabajando ahora conjuntamente con el Ministerio de Turismo, todas las operadoras, y no solamente acá, sino en el Ecuador continental, o sea, no solamente en Galápagos, sino también acá. Y yo creo que va por todo lado, porque es necesario esa certificación, justamente porque el turista lo merece. Es una certificación, no, y ya nosotros hemos pasado a otro nivel. En efecto. No tenemos más preguntas, han sido absueltas todas. Gracias por ello. Yo personalmente quiero agradecer mucho la participación suya. Amigo, que ya vas a entrar, ¿estás desde listo? Ecuador ha tenido la gentileza de comunicarse con nosotros y Ya, aceptar conéctate la al link. invitación Ya, que hemos conéctate tenido. al link de Google que te he mandado. María del Ya Carmen, vas a muchas entrar gracias. ahorita Esperamos justo. contar pronto con usted también. Claro que Sí, a sí, tu WhatsApp. muchísimas gracias, Cora, y Conéctate. muchísimas gracias, Leilis, porque ha sido realmente muy grato escuchar
de otros expositores lo que está sucediendo, ¿no? Lo que sucede en Costa Rica, lo que está sucediendo en Perú, en México, no estamos solos, no estamos en una burbuja, ¿no? Esto ha sido realmente una lección de vida para todo el mundo y solamente espero que logremos adaptarnos a esto y logremos hacer cambios, pero cambios para bien, cambios muy buenos, porque eso necesita la humanidad realmente con todo lo que está sucediendo. Así que yo les agradezco mucho por haberme invitado, haberme tomado en cuenta. Realmente no me esperaba. Debo decir que estaba muy nerviosa porque es la primera vez que asisto a un foro de esta magnitud. Entonces, ha sido muy interesante y un aprendizaje enorme porque realmente que me ha gustado escuchar las conferencias de nuestros compañeros, colegas en el turismo. Así que les agradezco un montón y pues que tengan una excelente tarde y esperemos que todo y hay que ser positivos. Así va a ser. Leilito, si quieres aportar en algo. Claro que sí, agradecerle a Marisita por su participación esta tarde y de repente rescatar una pregunta que es de interés de varias personas que visitamos el destino turístico Ecuador y Galápagos. Es la pregunta de Mauricio que dice si habrá algún tipo de control o normas antes de que el viajero arribe a los Galápagos y si en el control de aduanas habrá algún tipo de protocolos, Marisita. Claro, lo que tengo entendido de la charla del día de hoy fue que el turista ya tiene que venir con su salvoconducto. Es un salvoconducto que va a llenarlo es un salvoconducto que lo puede obtener en una página, no me acuerdo, pero eso lo puede hacer por internet. Y quien le puede ayudar a este turista va a ser la operadora de turismo, o en el caso de que no va a un barco, sino solamente se va a quedar en un hotel y va a hacer por su cuenta, será también el hotel registrado para eso. Entonces, el salvoconducto, este turista tiene que llenar. Con el salvoconducto nosotros vamos a saber todos los movimientos de este turista, porque nos hemos vuelto los vigilantes de la epidemia prácticamente. Entonces vamos a saber cuándo llega, de dónde llegó, cuánto tiempo estuvo antes de llegar. Obviamente vamos a seguir los pasos de esa persona mientras está en la isla, porque la idea es tener el control, la idea es saber los movimientos de esa persona. Entonces, con el salvoconducto también necesita la prueba de negativa PCR, y esa prueba tiene que ser valorada con lo del Ministerio de Salud una vez que llega él al Ecuador continental y después que llega a Galápagos. Es decir, que en los aeropuertos va a haber ese control. Entonces, eso es la parte de documentos que yo tengo entendido. Y después, por supuesto, estar preparado para a lo que se va a enfrentar una vez que llega al destino, ¿no? Que sabe que tiene que tener ciertas restricciones por su seguridad, por la seguridad de las personas que estamos dándole el servicio. Entonces, es importante. Pero el salvoconducto y esa prueba son los documentos que él necesita antes de ingresar, tanto al Ecuador como a Galápagos.